¿Se ve, chicos? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces vamos a hablar hoy día dos temas, trastornos motores del esófago y cáncer de esófago. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en trastornos motores del esófago. Como definición, es un complejo heterogéneo de alteraciones de la función contráctil, especialmente a nivel de la musculatura esofágica, que puede tener un origen primario o idiopático, o ser secundaria a algún problema o una enfermedad sistémica. Que eso también nos va a ayudarnos la anamnesis. Tenemos que tener una anamnesis mucho más adecuada, más específica con los pacientes. Hay que preguntarle muchas cosas. Puede haber trastornos primarios, como la calasia, peristalsis esofágica sintomática, el espasmo esofágico difuso y el esfínter esofágico inferior y trastornos motores inespecíficos. Y secundarios a problemas patológicos ya anteriores como ERGE, lesiones estenosantes esofágicas, ya sea por ERGE o estenosis péptica, estenosis por ingestos cáusticos, por cáncer, adenocarcinomas del cardias, enfermedades sistémicas, esclerodermia, poliomielitis y dermatomiositis también, diabetes mal controlada, pacientes que no son controlados de forma adecuada en la diabetes, problemas tiroideos, amiloidosis, Chagas. En el norte del Perú es muy frecuente Chagas, en Arequipa también. ¿Ya? Las causas más comunes, primarias, la calasia a la cabeza. Hemos visto y tenemos muchos pacientes acá en el Cusco con acalasia, que es un trastorno motor esofágico primario y se caracteriza por la relajación anormal del esfínter esofágico inferior, con una ausencia de la peristalsis esofágica. Esto puede tener una incidencia entre 0.03 a 1.1 por cada 100.000 habitantes. No hay una relación entre varón y mujer y aproximadamente puede aparecer desde los 30 a 60 años. La etiología es desconocida. Hay una marcada reducción de las células ganglionares en los plexos mientéricos, las neuronas inhibitorias, degeneración del núcleo motor dorsal, degeneración de las fibras vagales, etcétera, que pueden condicionar la calasia. Fisiopatología disminuye la parte neurológica o la parte de las neuronas inhibitorias en el plexo mientérico del esfínter esofágico inferior y eso condiciona una contracción permanente del esfínter esofágico inferior con una ausencia de la peristalsis esofágica. Diagnóstico clínico o el cuadro clínico de un paciente con acalasia va a tener el esfínter esofágico inferior. La manometría nos ayuda a definir si este esfínter está o no, es funcionable o no. Si hay un aumento del tono a nivel del esfínter esofágico inferior, es el gol estándar. Adriana, un favor, me lo estás grabando la presentación para
y me lo pasas, por favor. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, iba a haber una ausencia en la relajación o relajación incompleta en la deglución, ¿no? Entonces, la manometría nos ayuda a valorar todo el movimiento peristáltico y la contracción o el aumento del tono a nivel del esfínter esofágico inferior y es la prueba de gol estándar, ¿no? Lastimosamente en la ciudad del Cusco no hacemos de forma rutinaria manometría porque no tenemos en los hospitales. El único hospital que tiene manometría es el Hospital del Seguro, que también podemos ver la aperistalsis del esófago o la ausencia de esa. Y en la endoscopía vamos a descartar algunas otras posibles causas, como una pseudoacalasia. Vamos a ver la mucosa. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta también a mayor inflamación del esfínter esofágico inferior o a mayor reflujo, también hay una pseudoacalasia. Hay una sensación de falta de la o disminución de la deglución, una alteración en la deglución. Y el paciente nos dice que pasa lento la comida o siente de que hay una sensación de bulto o de que no puede pasar a nivel de la unión gastroesofágica, pero eso también se puede dar por un reflujo permanente o severo, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener un paciente con acalasia? El paciente puede aspirarse por la regurgitación, por el reflujo que pueda tener, una esofagitis, por la éstasis de los alimentos a nivel del esófago, candidiasis esofágica, carcinomas esofágicos como complicaciones de la acalasia, el tratamiento farmacológico, nitratos y antagonistas de calcio. El efecto es muy variable y de corta duración. Tiene efectos adversos muy frecuentes y taquifilaxia. Tratamiento puente o imposibilidad de otras terapias. Una de las terapias que se ha visto de que hay una buena tolerancia y ayuda bastante bien y alivia la sintomatología es la toxina botulínica, que mejora la parte de la hipertonicidad a nivel del esfínter esofágico inferior, pero la duración pues no es más allá de 6 meses hasta un 50% de los pacientes. Y se necesitan nuevas terapias endoscópicas porque la toxina se pone por vía endoscópica en unas terapias de una inyectoterapia a nivel del esfínter esofágico inferior, pero es menos eficaz que la dilatación neumática o que la miotomía, que es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Esto puede ayudar bastante en pacientes ancianos que tienen contraindicaciones para hacer procedimientos mucho más invasivos, tiene menos complicaciones. La dilatación neumática es un tratamiento no quirúrgico más eficaz, pero no hay un consenso exacto sobre la técnica que podamos utilizar en el tratamiento neumático, que básicamente se pone dilatadores con balón, donde produce un aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y hay un desgarro de ese, ¿no? Para ayudar en la hipertonicidad. La miotomía también ayuda, es más eficaz a largo plazo, pero la técnica es laparoscópica, es un procedimiento quirúrgico. Muchos de ellos se asocian a una fundoplicatura que puede ayudar a la durabilidad de este procedimiento en el tiempo. Tiene menor riesgo de perforación, pero tiene una mortalidad similar a la dilatación o alguna perforación que pueda haber como consecuencia de eso, ¿no? Entonces, normalmente no se complica en cierta medida por algún procedimiento endoscópico previo. La otra patología es el espasmo esofágico difuso, que es un trastorno de la motilidad esofágica distal caracterizado por las contracciones simultáneas del músculo liso. Clínicamente se va a manifestar con episodios de dolor torácico, intermitente, disfagia, cambios en la manometría de forma inespecífica. Las manifestaciones son muy intermitentes,
caracterizados especialmente el dolor torácico es muy semejante a una angina de pecho. Entonces, muchas veces los pacientes vienen con dolor anginoso, se les descarta un infarto de miocardio o un dolor anginoso cardíaco y se puede definir que es un espasmo a nivel esofágico, ¿no? Puede tener disfagia, el globus, sensación de globus, regurgitaciones con dolor retroesternal, con quemazón. El diagnóstico, el esofagograma, y vamos a ver de las imágenes esofágicas. Muchos de ellos pueden ser normales o pueden tener pequeñas ondulaciones en el borde esofágico, espasmos segmentarios o apariencia en rosario, pseudodivertículos. Si nosotros hacemos una radiografía de colon contrastado, vamos a ver también estos pseudodivertículos, que básicamente son los espasmos a nivel esofágico o el esófago en sacacorchos, ¿no? El diagnóstico, hemos hablado, la manometría es una prueba que nos ayuda a ver la contracción a ese nivel, ¿ya? El tratamiento, inhibidores de bomba de protones, como un tratamiento por reflujo, relajantes de músculo liso, los nitritos, la nitroglicerina, reduce la sintomatología, pero a dosis alta es muy poco tolerable en los pacientes. Y se puede hacer una esofagomiotomía distal para ayudar en esas contracciones y disminuir los espasmos a nivel de esfínter esofágico o a nivel de tercio distal de esófago, ¿no? Especialmente esto se hace en pacientes refractarios al tratamiento farmacológico y disminuye la sintomatología hasta un 80% de los casos. La otra patología es el esófago en cascanueces o la peristalsis esofágica sintomática. Es un trastorno motor también primario del esófago que se va a caracterizar por la hipercontractilidad que va a provocar dolor, pero un dolor no cardíaco, similar al problema cardíaco, sí. Hemos visto, ¿no?, que el espasmo también es similar a esto, pero hay pseudodivertículos. En este caso parece un esófago en cascanueces, por eso se le dice. Se va a distinguir porque va a presentar ondas peristálticas de una amplitud que exceden más allá de los niveles normales que las deviaciones o que los trabajos que se han evaluado en los pacientes. El diagnóstico básicamente es manométrico, también se hacen manometrías en estos pacientes para ver la contractilidad del esfínter, del esófago y del esfínter esofágico. Las manifestaciones clínicas similares al problema de espasmo de esófago es un dolor torácico, recurrente, anginoso, pero siempre descartar problemas cardíacos en estos pacientes, ¿no? Va a condicionar a producir disfagia, pirosis. Muchas veces no está relacionado a la ingesta de alimentos. En su gran mayoría, dolor y pirosis. Disfagia está como tercera opción sintomática, ¿no? El diagnóstico, una radiografía. Muchos de los pacientes que tienen radiografías de esófago no tienen mucha o tienen ausencia de anormalidades a nivel de la radiografía. En el esofagograma no se ven algunas alteraciones. En la endoscopía, básicamente es para descartar otras causas de disfagia, tumores, lesiones, etc. Y en algunos pacientes son manejados como reflujo gastroesofágico. Entonces, la manometría es la prueba de elección para ver el esófago en cascanueces, donde vamos a ver una amplitud peristáltica distal incrementada mayor a 180 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, es la prueba de elección, la manometría, que nos va a ayudar igual que los espasmos en el esófago. El tratamiento puede ser evaluado con ERGE o sin ERGE. El tratamiento con ERGE, el tratamiento inicial
puede estar podemos utilizar omeprazol, pantoprazol. Tenemos que evitar los miorelajantes que podrían empeorar el reflujo gastroesofágico. Ya también pacientes que tienen el esófago en cascanueces, podemos utilizar miorelajantes cuando no cuentan con reflujo. El nifedipino a dosis de 10 a 30 miligramos por día va a disminuir significativamente la sintomatología, los espasmos, las contracciones. En pacientes que tienen reflujo podemos utilizar la toxina botulínica, que puede mejorar hasta un 72% del dolor, la disfagia un 50%. Se puede también utilizar dilataciones del esfínter esofágico inferior. No hay buena respuesta en este sentido. Y en los pacientes que tienen el esófago en cascanueces, se puede utilizar bloqueantes de canales de calcio como los nitratos, el isosorbide, ¿no? Entonces, hay dos opciones en esta patología: pacientes que cuentan con reflujo y otros que presentan o que no tienen reflujo, ¿no? También hay una patología que es menos frecuente, donde hay un esfínter esofágico inferior muy hipertenso. Es un trastorno primario, se caracteriza por un aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico mayor a 40 a 45 milímetros de mercurio inclusive. Va a haber una peristalsis normal a nivel del esófago, del cuerpo del esófago, con una relajación completa con respuesta a la deglución, pero el problema es en el esfínter esofágico inferior. Hay una hipertonicidad. Las manifestaciones básicas más importantes: disfagia, reflujo, dolor retroesternal, pirosis. La disfagia en este caso es un problema mucho mayor. El estudio también, la manometría, nos va a ayudarnos a definir la tensión a nivel del esfínter esofágico inferior. El esofagograma nos va a ayudar, pero no es el método diagnóstico de excelencia. El tratamiento, podemos utilizar nitratos, relajantes, betabloqueadores, las dilataciones esofágicas neumáticas también, para que ayuden a romper esas fibras a nivel del esfínter esofágico inferior y ayuden a la permeabilidad de esta unión gastroesofágica o del esfínter esofágico inferior. Hay pacientes que también presentan trastornos motores inespecíficos, también llamados trastornos motores por hipocontracción primaria o secundaria del esófago torácico, que van a corresponder a una motilidad esofágica inefectiva. No va a haber una contractilidad a nivel del esófago de forma adecuada. Y las presiones van a ser inclusive menores a 30 milímetros de mercurio. Y se van a relacionar bastante a un reflujo gastroesofágico crónico, ¿no? Entonces vamos a encontrar ondas peristálticas simultáneas a nivel de los dos tercios inferiores del esófago, que van a condicionar una alteración a nivel de la funcionalidad del esófago. ¿Qué manifestaciones? Va a haber una hipotensión del esfínter esofágico inferior, como consecuencia producen reflujo, disfagia de carácter obstructivo, dolor retroesternal. La unión gastroesofágica no es funcionable por la hipocontracción y por ende exacerban más el reflujo que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, la manometría es el examen de excelencia, ese examen que se tiene que hacer para ver cómo está la tonicidad del esfínter esofágico inferior, y no va a cumplir con otros criterios de trastornos motores que ya hemos estado hablando: el esófago en cascanueces, el espasmo esofágico, etcétera, calasia, y vamos a definir como un espasmo idiopático, ¿no? El tratamiento, vamos a ver que vamos a poder utilizar procinéticos que van a ayudar a mejorar la contracción a nivel del esfínter esofágico inferior, los antisecretores que van a ayudar
básicamente, más que mejorar el problema esofágico, va a mejorar a disminuir la acidez a nivel gástrico y por ende el reflujo, como ayer hablábamos, los objetivos de un reflujo es ayudar en la parte de la unión gastroesofágica y del vaciamiento gástrico, que con un procinético vamos a llegar a tener ese objetivo, y un antisecretor, disminuir la acidez a nivel gástrico, la cosa que cuando tienda a regresar el jugo gástrico o las secreciones que podamos tener a nivel gástrico, va a ser menos ácidas y va a producir menor inflamación a nivel esofágico. Y los trastornos motores secundarios del esófago, las causas básicamente son causas de otras patologías. Bueno, acá vamos a ver de que hay lesiones estenosantes esofágicas causados por problemas secundarios como estenosis péptica, estenosis cáustica, ingesta de cáusticos, problemas de cáncer, obstrucciones por fundoplicaturas, problemas neoplásicos fuera del esófago, cáncer pulmonar, cáncer pancreático, prostático, que son problemas que van a condicionar metástasis a ese nivel, esclerodermias, la diabetes mellitus que está siendo de moda, paciente diabético mal manejado, un paciente que no está siendo controlado de forma adecuada, empieza a tener no solamente, recuerden que la diabetes nos produce retinopatía diabética, o sea, alteraciones a nivel de la vista, nefropatía diabética y neuropatía diabética, ¿no? Esos son los tres pilares de complicaciones de la diabetes. Pero la neuropatía anteriormente se definía de que solamente atacaba hacia extremidades o en la parte distal. Por ende, había más amputaciones porque había neuropatía periférica a nivel distal en miembros inferiores, donde el paciente empezaba a tener alteraciones neurológicas hasta el extremo de no tener sensibilidad a nivel distal. Pero en la actualidad se ha visto que también hay una gastropatía diabética, y esa gastropatía diabética condiciona a que haya una alteración a nivel neurológica del aparato digestivo. Y eso hace de que condicione mayor reflujo. Entonces, hay muchas patologías que condicionan a tener unas causas de trastorno de la motilidad secundarios a nivel esofágico. Entonces, eso sí tenemos que tomar en cuenta, que es muy importante. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Aló, chicos, ¿se escucha? Ya, ¿alguna pregunta Doctor, en sí, sí se le relación escucha. a problemas de trastorno de la motilidad del esófago? Doctor, Recordemos de que sí. doctor, en el caso de la calasia, doctor, Ujú. el tratamiento que más se utiliza, o sea, el tratamiento que usted utiliza al ver una calasia, ¿cuál es, doctor? La dilatación. Dilataciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. En la calasia vamos a tener dos pilares de manejo. Un manejo clínico y un manejo quirúrgico. En el manejo clínico, bueno, la toxina botulínica sería ideal ver como manejo de acalasia, pero lastimosamente en el Perú no se cuenta con mucha facilidad lo que es toxina botulínica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ayudar a disminuir? Entonces, lo que hacemos bastante bien son las dilataciones a nivel esofágico, que va a ayudar a desgarrar las fibras musculares a nivel del esfínter esofágico inferior, de tal forma de que vamos a aperturar esa hipertonicidad en la calasia, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante bien. La toxina botulínica se ha visto, bueno, en Lima utilizamos bastante. Los nitratos también podemos utilizar
y acá utilizamos como tratamiento farmacológico, pero acompañado de las dilataciones con balón. Y si no habría buena efectividad en relación a estos dos tipos de manejo, lo que vamos es a una miotomía, ¿no? Que es similar a la dilatación, pero de forma mucho más quirúrgica. Se produce la miotomía de Heller es una miotomía que ayuda a cortar las fibras nerviosas o las fibras musculares, mejor dicho, del esfínter esofágico inferior, y por ende ayuda a la apertura del tercio distal del esófago, ¿no? Y mejorando la caleza. El problema de la miotomía es de que a la larga puede condicionar a producir reflujos persistentes, ¿no? Hemos visto de que muchos de los pacientes que se les ha hecho miotomía vienen a la consulta con dolores igual similares a la calasia. Te dicen, ¿no? Tengo dolor en la unión gastroesofágica, dolor intenso, pero ese dolor le hacemos una radiografía de esófago contrastado y vemos de que hay paso adecuado. Y el dolor es más por el reflujo que está teniendo. Y esos reflujos que tienen, como está abierta esa zona, el reflujo es permanente y ayer hemos visto de que no solamente el aclaramiento, sino también hay una lesión mucho más interna por el ingreso de la pepsina y del jugo ácido del estómago a nivel de la mucosa esofágica que lesiona capas internas y produce inflamación neurológica también, ¿no? Y produce dolor intenso. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es pues una fundoplicatura ya también para tratar de cerrar en cierta forma esa unión gastroesofágica que, bueno, es una de las complicaciones de la miotomía, ¿no? En pacientes con acalasia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, también en la acalasia, ¿por qué no se le da un procinético si va a presentar estas complicaciones? Ya, la pregunta sería, ¿después del tratamiento o antes del tratamiento de acalasia? De la miotomía. Después del tratamiento de Sí, la miotomía. sí, muchas veces nosotros manejamos con procinético para ayudar al vaciamiento gástrico y ya también en ese momento básicamente es para ayudar más el vaciamiento, porque recordemos que con la miotomía lo que vamos a producir es un desgarro a nivel del esfínter esofágico inferior y la funcionabilidad no va a ser adecuada, ¿no? En ese esfínter. No es como en el reflujo. En el reflujo lo que queremos es cerrar el esfínter esofágico inferior y la función de la metoclopramida o procinético ayuda ahí. Pero en un post-tratamiento de miotomía en una calasia, lo que queremos es evacuar o vaciar el estómago lo más antes posible para disminuir las complicaciones del reflujo, ¿no? Sí se puede utilizar procinéticos, ¿no? Ahí. ¿Alguna otra pregunta para ver lo que es cáncer de estómago? Doctor, ¿Sí? en la enfermedad por reflujo ¿cuán común son las náuseas y el por qué se dan? A ver, por lógica, Omar, en enfermedad por reflujo, porque ayer hemos hablado de reflujo. Si nosotros tenemos una inflamación a nivel esofágica, Andreu, ¿no? Andreu, ¿Cierto? ¿qué es lo que condicionaría más reflujo? Ayer hemos visto de que hay algunos condicionantes que exacerban más el reflujo. ¿Cuáles serían a nivel estructural? ¿Te acuerdas, más o menos? La disfuncionalidad del esfínter esofágico Ya la inferior, parte del esfínter esofágico inferior, ¿qué otras cosas más? la disminución del aclaramiento clírax esofágico, Ya eso produce inflamación, pero ¿qué condiciona más reflujo? Aumento de la acidez a nivel gástrico, ¿no? Entonces, aumenta. o aumento de la inflamación a nivel gástrico por un reflujo, ¿se acuerdan? Un reflujo duodeno-gástrico, de reflujo biliar y reflujo pancreático, también, ¿no es cierto? Un aumento de la presión a nivel del estómago. Ayer les hacíamos
les comentábamos de que muchos de nuestros pacientes que tienen reflujo son pues estos fisicoculturistas que utilizan, que hacen máquinas, prensa, sentadillas, sin protección, sin esas fajas de transmisión o de compensación. Entonces, eso condiciona mayor presión a nivel del estómago y por ende, bueno, el estómago es como un globo. Si nosotros apretamos ese estómago, la boca del globo es el esfínter esofágico inferior, ¿no? O la unión gastroesofágica. A mayor inflamación o mayor presión va a condicionar inflamación esofágica y eso pues nos da un reflejo nauseoso, ¿no? Cuando la inflamación es mucho más alta inclusive. Y nos da esas náuseas, esas ganas de vomitar y muchos de los pacientes vomitan, ¿no? Porque hay reflujos severos. Entonces, ese es el contexto por el cual nosotros tenemos náuseas y vómitos. Pero, ojo, inicialmente el reflujo se da con una acidez, con una vinagrera, con un dolor epigástrico, etc. ¿Algún comentario más, Andrea? Doctor, como otra duda más, paciente que es tratado con metoclopramida, mejor dicho, con procinéticos, con un ¿Ya? inhibidor, con sucralfato también y con omeprazol, pero dejó lo que viene a ser el omeprazol. La cuestión es que al principio iba bien, sin náuseas ni nada, más que todo le incomodaba la acidez y las náuseas. Sin embargo, ahora solamente está siguiendo tratamiento con sucralfato, que viene a ser un acid-básico, creo, un jarabe ¿Ya? pastoso, con procinéticos, pero volvieron las náuseas, se podría decir. Más o menos, ¿en qué estaría fallando o qué es lo que estaría pasando ahí, doctor? Con el omeprazol no funcionaba muy bien. No, sí funcionaba, pero después se dio cuenta que solamente con el sucralfato, con ese acid basic, le iba bien y dejó el omeprazol. Ya, la pregunta sería, ¿cómo se activa el sucralfato? Eso es farmacología. O sea, ¿cómo nosotros activamos? ¿Cómo es el mecanismo de acción del sucralfato y del omeprazol? Muchas veces cometemos ese error. Ya. No, me refería a por qué volvieron las náuseas solamente al dejar lo que viene a ser el omeprazol. Y No, por si eso. sigue usando sus procedimientos. Puede ser de que esté mal controlado. Lo que pasa es que hay reflujos muy persistentes o tal vez tiene algunos otros componentes de espasmos esofágicos, que tienen el esófago en cascanueces. Hay que tratar de buscar otras causas de reflujo esofágico o de espasmos o cuadros funcionales del esófago que estén condicionando más reflujo. Recordemos de que hay muchas patologías y tiene antecedentes, mucho más aún. Te hacía la pregunta, ¿cómo se activa el sucralfato? Porque tal vez esa combinación entre sucralfato y omeprazol no haya funcionado muy bien. Recordemos de que para reflujo el sucralfato no es de primera línea. Eso se da siempre y cuando tú no tengas nada más que dar. Si tú estás en tu centro de salud, en periferia, y no tienes omeprazol y no tienes una metoclopramida, no hay otra cosa que con el sucralfato tratar de bajar un poco la acidez, ¿no? Para que ese líquido, ese jugo gástrico que está regresando no produzca mucho más lesión a nivel esofágico. Pero el sucralfato en farmacología nos han enseñado de que se activa en medio ácido. Si nosotros le damos un IBP más un sucralfato o magaldrato que se activan en medio ácido, entonces uno de los dos no va a funcionar muy bien. Si le damos el IBP en ayunas, posiblemente el sucralfato sea pues agüita para el paciente, ¿no? Porque no se va a activarse de forma adecuada, se activa en medio ácido. Pero si le damos el sucralfato primero y después el IBP, posiblemente el IBP no se absorba muy bien porque el sucralfato, el magaldrato va a tapizar la mucosa gástrica, disminuyendo la absorción y la activación y la absorción del IBP, ¿no? Y no va a funcionar muy bien ese IBP. Lo que yo siempre les recomiendo es de que hay que utilizar de forma adecuada estos dos medicamentos. Un IBP o un sucralfato magaldrato, ¿no? No combinar los dos, porque si no uno de los dos no va a funcionar de forma adecuada. En el caso de por qué sigue teniendo náuseas y vómitos, puede ser no solamente el medicamento, sino la dieta. Hay que indagar un poco más de los hábitos, no solamente alimenticios, sino también posturales.
muchos de los pacientes te dicen, doctor, ¿sabe que estoy tomando metoclopramida? El esomeprazol, que a mí me funciona mejor en reflujo, porque tiene menos efectos adversos también que el omeprazol. Estaba mejor, pero ahora sigo igual, pero sigo tomando mis medicamentos. Y indagamos un poquito más, preguntamos y le decimos, ¿y a qué hora cena usted? No, doctor, yo estoy cenando a las 8 de la noche. ¿Y qué es lo que cena? A la comida de la tarde. Y ayer que almorzó, mi estofado, y en la noche también comí el estofado que me sobra. ¿Y a qué hora duermen? A las 9:30, 10. Entonces, esas prácticas de cenar comidas contundentes y después irnos a dormir, lo que hablábamos, los problemas posturales condicionan más reflujo. Recordemos de que cuando nosotros estamos despiertos y comemos algo, hasta por gravedad comenzamos a digerir, ¿no? Y el reflujo es menor. Pero si comemos y nos echamos y tenemos una unión gastroesofágica que no está funcionando muy bien, ya sea porque hay una hernia hiatal, porque hay una disfunción del esfínter esofágico inferior, por la edad, etcétera. Entonces, el reflujo no es tanto porque el medicamento está funcionando mal, sino porque estamos haciendo algunas acciones que no están contribuyendo a esa mejoría. Entonces, el hecho de comer antes de dormir condiciona más reflujo. El hecho de comer mucho condimento, aderezo, ají, pimienta, comino, café, chocolate, gaseosas, bebidas alcohólicas, cítricos, comida recalentada. Nosotros en la sierra nos hemos acostumbrado y es más rico la comida, ¿no? De un día para otro. Entonces comemos esa comida recalentada, mucha sal. Nosotros somos personas que comemos mucha sal, le aumentamos mucha sal a nuestras comidas. Entonces eso condiciona mayor inflamación gástrica, mayor reflujo y por ende la sintomatología no mejora por más medicamentos que estemos dando. Entonces, ahí tiene que ser nuestra intervención, no tanto en el medicamento que podamos darle, sino también en las acciones previas. Recordemos, y justo ayer les hablaba, nosotros tenemos que utilizar el medicamento. Bueno, primero, el reflujo es una patología crónica, ¿no? El reflujo no se cura, se controla así. Se controla más con la dieta y con las posturas que podamos explicarle al paciente. El medicamento nos ayuda en las crisis de reflujo. En otras palabras, si un paciente viene con reflujo, el medicamento nos debería ayudar en las crisis de reflujo, estamos mejor, suspendemos el medicamento entre 4 a 8 semanas y de ahí continuamos con nuestra dieta y nuestras posiciones. Que muchas veces el paciente pues es terco, nosotros también, si en algún momento han tenido reflujo ustedes y están en la casa y están comiendo su pollo a la brasa sus hermanos, sus papás, nos antojamos y comemos también, ¿no? Y nos viene el reflujo nuevamente, ¿por qué? Por el condimento, la grasa, etcétera, todo lo que estamos comiendo. Entonces, esas condiciones dietéticas, las condiciones posturales, influyen mucho para que ese reflujo no mejore. Tal vez eso es lo que está sucediendo con tu paciente. Sí, doctor, sí le entendí muy claro. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, para pasar lo que es a cáncer de esófago? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? No. Doctor, Sí, una consulta. ¿Me Ya, escucha? la consulta 80 soles. Doctor, disculpe, ¿habría la posibilidad de que se le dé que ya se controlaron los síntomas y que otra vez por un descuido en su dieta, otra vez empezaron los síntomas? ¿Y habría la posibilidad de que se le dé, en este caso, sucralfato junto con clonazepam? Según recuerdo, ¿Cuál usted sería en su diapositiva mencionó que... ¿Doctor? ¿Cuál sería nuestro objetivo o cuál sería tu objetivo del clonazepam? Por eso le pregunto, porque ¿Para yo qué le no darías considero que se le clonazepam? debería dar No, en el clonazepam. caso tuyo.
Ya, ahí en las presentaciones. Lo que pasa es que el clonazepam, y no solamente el clonazepam, sino los benzodiazepínicos, lo que condicionan es eh, relajar la parte muscular, ¿no? Y aparte producen somnolencia, etcétera. Es un benzodiazepínico básico. Muchas empresas farmacéuticas, inclusive el clonazepam lo utilizan como relajantes musculares, como el Neuril, ¿no? El famoso Neuril es un relajante muscular, entre comillas, porque lo relaja a los pacientes y mejora las contracturas musculares. Pero también produce somnolencia, pero no solamente relaja la parte del músculo esquelético, sino también del músculo liso, ¿ya? Y eso condiciona también a mayor relajación del esfínter esofágico inferior. Y por ende, si se relaja ese esfínter esofágico inferior, aumenta más el reflujo, ¿no? Entonces está contraindicado dar a un paciente que tiene crisis de reflujo persistente una benzodiazepínica, ¿no? Como el clonazepam o el alprazolam, el diazepam, ¿no? Porque si no, eso va a condicionar a que aumente más ese reflujo. Tú le vas a darle metoclopramida para que ayude a cerrar, ese esfínter esofágico, pero con el clonazepam va a ayudar a relajar, ¿no? Entonces, como que va a haber una competencia entre quién cierra más y quién relaja más. Y va a condicionar mayor reflujo, ¿no? Es cierto, hay muchos pacientes que no pueden dormir bien, especialmente los pacientes añosos, los abuelitos, y recordemos de que a mayor edad hay más reflujo. Y ahí nosotros tenemos que ser más precavidos, ¿no? Entonces, limitarle lo que es la dieta en la noche, o unas 4 a 5 horas antes de dormir, que coman pues un lonche apenas, que tú sabes de que ese lonche va a producir o va a evacuarse del estómago hacia el intestino entre 4 a 5 horas, pero si le das una comida contundente, eso se va a evacuar pues entre 7 a 8 horas, ¿no? Y el paciente, normalmente en el campo, especialmente los abuelitos, se van a dormir pues como a las 7, 8 de la noche. Y si le damos comida a las 5 o 6, la posibilidad de que exacerbe su reflujo, y si le damos clonazepam aumenta mucho más, ¿no? Entonces, es de preferencia no utilizar, si hay pacientes que tienen un reflujo persistente, una benzodiazepina, ¿no? Gracias, doctor. A ver, vamos a continuar. ¿Se ve las diapositivas del cáncer de esófago? Sí, doctor, sí se ve. ¿Sí? Ya. Entonces, el cáncer de esófago, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que en la sierra empieza a haber mucha mayor incidencia por todos los factores que hemos estado viendo. Y uno de los factores más importantes de cáncer de esófago es el reflujo. Las comidas. Acá nosotros comemos rico, ¿no? En la sierra. Allá en Lima, como en 5 hospitales que he estado, no he visto más que 4 o 5 casos de cáncer de esófago, siendo hospitales de referencia nacional, ¿no? Pero en cambio acá en el Lorena, en menos de 3 años, hemos visto pues casi 12 cánceres, ¿no? De esófago. Y con antecedentes de ¿qué? De reflujo. Muchos de los pacientes que hemos visto y evaluamos de forma permanente tienen esófago de Barrett. Entonces, hay que hacer un manejo más preventivo en lo que es reflujo. Hay que explicar esto para no llegar a unos problemas mayores como es el cáncer de esófago. ¿Ya? Entonces, el cáncer de esófago a la cabeza, el carcinoma de células escamosas. Hay varias variantes de este carcinoma. El adenocarcinoma, carcinomas anaplásticos, tumores carcinoides, leiomiosarcomas, melanoma maligno, etcétera, ¿no? Tumores linfoma también, tumores metastásicos. Acá vemos casi un 78% son carcinomas de células escamosas, pregunta de examen de hace un par de años. ¿Ya? Adenocarcinoma después, y los demás son pues menos
la incidencia es menor, ¿no? La distribución a predominio de esófago medio e inferior, inclusive a nivel de cardias. Es muy frecuente, llega casi a un 80% entre ellos. La etiología, el alcohol, así es que chicos ya dejen las buenas costumbres. Nos ha hecho bien, ¿no? La cuarentena. Muchos de los estudiantes de medicina que tenían un índice de ingesta mayor, tanto de alcohol y tabaco, ha bajado brutalmente, han dicho, a un 5% menos todavía. Entonces, esto ayuda a disminuir el riesgo de cáncer cuando bajamos el alcohol. No es raro, y ustedes también saben eso, de que en periferia, en nuestras comunidades, ¿qué es lo que dice el comunero, ¿no? El agricultor? Si al momento de sembrar no toman su chichita curada, o sea, su chichita con alcohol, o sea, no es buena siembra, ¿no? Siempre tienen que tomar alcohol para sembrar, para hacer la primera lampa, segunda lampa, para cosechar, fumar, y todavía lo que fuman es el cigarro Inca, alguien a fumar el cigarro Inca sin filtro, entonces aumenta mucho más el riesgo. ¿Por qué? Porque es más barato y coge más, ¿no? Entonces, esos dos factores aumentan mucho más el riesgo de cáncer. Y no solamente eso, sino la dieta también, con algunas toxinas derivados de nitritos, con hongos. Nuestros campesinos pues guardan la comida y no guardan en lugares adecuados, entonces, y no lavan bien, o si lavan el agua entubada que utilizan las comunidades, pues no es bien tratada y tiene hongos, tiene un montón de sustancias, de detritos. Entonces, esas cosas van aumentando los factores, especialmente en nuestros pobladores altoandinos, ¿no? La calasia de larga evolución también puede condicionar adenocarcinomas hasta un 20%. Más frecuente en tercio medio que en tercio distal, ojo, por la retención de la comida que condiciona inflamación a nivel de tercio medio. Pero ahora, con los manejos que se hacen y los manejos quirúrgicos que estamos teniendo, ayuda a disminuir ese riesgo, pero aumentamos otro riesgo. O sea, la calasia le hacemos una miotomía, condicionamos reflujo y el reflujo también es un condicionante de cáncer. Divertículos esofágicos, membranas como el síndrome de Plummer-Vinson, que es una membrana esofágica que también condiciona el riesgo de cáncer, que puede llegar hasta un 10%, y un divertículo esofágico hasta un 0,4%, ¿no? La tilosis, que es una hiperkeratosis palmar, que vamos a ver como en la imagen. Entonces, que puede predisponer la posibilidad de cáncer y puede llegar hasta un 50% de tus pacientes, que es un problema autosómico dominante, ¿no? El esófago de Barrett, que puede llegar hasta un 15% de hacer cáncer, y recordemos de que el esófago de Barrett es la consecuencia o la complicación de reflujo persistente. Entonces hay que tratar de explicar bien a nuestros pacientes sobre el reflujo. Acá mucho nosotros, y no me voy a dejar cansar de repetir, de que subdiagnosticamos mucho reflujo. Les apuesto que en su casa de ustedes, siquiera el 30% de nuestros familiares tienen reflujo, ya sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, cuando se casen sus suegros. A mayor edad, más reflujo, y van a ver de que si le preguntan a su mamá que está teniendo sintomatología de reflujo, ¿qué es lo que les va a decir? Sí, he ido al médico, he ido al gastroenterólogo, he ido al internista,
y lo que me trata es de mi gastritis, ¿no? Y lo que le damos muchas veces de forma muy frecuente es un IBP. Gastritis, y pensamos que es gastritis. Hace 8 años tiene su gastritis, no, un poco difícil que sea sintomatología netamente de gastritis. Esa gastritis está complicada con reflujo o está sobreagregada a un reflujo. Entonces, ahí tenemos que tratar de diagnosticar de forma temprana y corregir nuestra dieta, corregir nuestros hábitos, nuestras posturas, etcétera, para que a la larga tengamos menos complicaciones. Nuestros abuelitos son bien sabios, ¿no? Porque los abuelitos ya no quieren comer en la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana amanecen con un reflujo terrible. Y lo que nosotros como médicos generales asumimos es su gastritis. No, hay que detectar el reflujo lo más antes posible para disminuir esta incidencia de cáncer esofágico que está habiendo realmente en las ciudades altoandinas. Está aumentando esa incidencia, ¿no? Por la digestión es más lenta, la comida que ingerimos, etc. ¿Qué otros factores pueden condicionar el aumento de cáncer? La ingesta de cáusticos, lejía, pacientes que han tomado por equivocación lejía o se han querido matar, ¿no? Exposición a radiaciones. Esto es muy importante, ¿ya? En las prácticas de gastroenterología, cuando hablamos de pancreatitis, muchos compañeros nos indican de que hay que hacerle tomografía pues de forma rutinaria, ¿no? Permanente. Depender de cáncer de vías respiratorias, vías digestivas altas, cáncer de cabeza, cuello, etcétera. El virus de papiloma humano, que también puede condicionar o ser un factor predisponente a cáncer de esófago, enfermedad celíaca de larga evolución, problemas de intolerancia al gluten. Los celíacos tienen intolerancia al gluten, que es una especie de alergia, ¿no? Al gluten. Y eso condiciona. Antiguamente la enfermedad celíaca se pensaba que solamente era en el colon. Ahora podemos tener enfermedad celíaca a cualquier nivel del aparato digestivo, entre ellos esófago. Y cuando hay esófago, una celiaquía en esófago pues condiciona a producir cáncer y es de mayor riesgo, ¿no? En la anatomía patológica vamos a ver carcinoma de células escamosas, puede ser bien diferenciada. Acá vemos diferenciación de forma adecuada o indiferenciado. Acá no vemos lo mismo que hemos estado viendo acá, esto es ya más que todo histológico, ¿no es cierto? Un adenocarcinoma de igual forma, bien diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado, ¿no? O probablemente indiferenciado. Melanomas esofágicos, leiomiosarcomas, que son imágenes básicamente histológicos. El cuadro clínico en un paciente con cáncer de esófago. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de que casi todos los cánceres, y no solamente a nivel gastrointestinal, sino a todo nivel, hablando de los cánceres a nivel del tracto gastrointestinal, nos dan sintomatología después de casi 10 años, inclusive algunos dicen un poquito más, casi 15 años, de haber iniciado el cáncer. ¿Qué es lo que implica esto? De que un paciente que tiene sintomatología de cáncer
Ese su cáncer pues ha comenzado hace 10 a 15 años, ¿no? Con un pólipo pequeño que al momento de hacer un procedimiento endoscópico se puede detectar y se puede extirpar. Entonces nosotros tenemos que entender ese punto, de que tenemos que hacer prevención, y la prevención implica, y cuando hablemos cáncer de estómago mucho más aún, de que si nosotros tenemos antecedente familiar directo, ya sea hasta el segundo grado, de papás, hermanos, tíos, hermanos, de nuestros papás, hasta primos, primos hermanos, si tenemos antecedente de cáncer de algún tipo, hay que hacernos nuestra prevención 10 a 15 años antes. Ejemplo, inclusive la abuelita también, ¿no? Los abuelitos. A mi abuelita le han detectado cáncer de estómago a los 60 años. Mínimo a los 50, 45 años tenemos que hacerle o tenemos que hacernos controles de prevención. Porque recordemos de que 10 años a 15 años antes comienza el cáncer. A mi prima le han detectado cáncer a los 35 años. Desde los 25 años mínimo hay que hacernos controles de prevención. 10 años antes. Porque 10 años antes vamos a encontrar pólipos pequeñitos de 3, 4, 5 milímetros que pueden ser extirpados, que pueden ser riesgosos a hacer cáncer. Si son adenomas, mucho más aún. Adenomas de alto grado, de bajo grado, con displasia de alto grado, con displasia de bajo grado, etcétera, mucho más aún los controles más permanentes. Entonces, esa indicación nosotros como médicos generales tenemos que darle al paciente. Muchas veces pensamos de que, bueno, mi familiar ha tenido cáncer, ¿y usted cada cuánto? La teoría dice cada 5 a 10 años. Ah, pues cada 10 años va a ser, ¿no? Pero cada 10 años, si tenemos antecedente de cáncer, vamos a encontrar ya un cáncer bien manifiesto, ¿no? Entonces, con clínica de cáncer muchas veces. Y la clínica de un cáncer de esófago es disfagia progresiva, pérdida de peso, dolor retroesternal, regurgitación, vómitos en algunos casos, hemorragia digestiva cuando el tumor ya está sangrando, tos por el reflujo esofágico que va a condicionar ingreso de micropartículas hacia vía respiratoria, disfonía, y muchas veces el compromiso de un cáncer de esófago ya va comprometiendo vías respiratorias también, disfonía, etcétera, ¿no? En etapas avanzadas puede haber inclusive neumonías, derrame pleural, cuando ya está comprometiendo tejidos subyacentes al esófago, ascitis, síndromes paraneoplásicos, la hipercalcemia, secreciones ectópicas del ACTH, de hormonas como la gonadotropina también. ¿Qué exámenes auxiliares tenemos que hacer? Exámenes laboratoriales básicos. Paciente con anemia, hay que hacer estudio de anemia. ¿De dónde sale o de dónde perdemos más frecuentemente, especialmente en personas mayores, que encontramos anemia? Pensar primero en tubo digestivo. Ya hacer endoscopía, colonoscopía, etcétera. Prueba de test de descarte de sangre oculta en heces, TB, ¿no? También nos ayuda. Marcadores de una desnutrición, albúmina, prealbúmina, transferrina, sérica, etcétera. Pruebas de función hepática. Y esto va a estar mucho más alterado si hay metástasis a nivel hepático. Exámenes radiológicos como una radiografía de esófago varitada o contrastada, una endoscopía digestiva, tomar la biopsia si encontramos alguna lesión y de acuerdo a eso confirmar la histología del paciente, ¿no? O del tumor. La radiografía de tórax, la tomografía, la ecoendoscopía y la broncoscopía nos van a ayudar a estadiar al paciente de acuerdo al TNM, que es un estadiaje
para definir pronóstico inclusive. La radiografía de doble contraste, vamos a ver una estenosis en este caso, donde hay un tumor aparentemente en tercio medio del esófago y una imagen en desfiladero, ¿no? Y con una obstrucción a este nivel, ¿no es cierto? Igual acá hay lesiones en esta radiografía, donde aparentemente pues hay lesiones tumorales, que a la endoscopía vamos a encontrar lesiones tumorales que van a producir compresión a nivel intraluminal del esófago, por eso la imagen en desfiladero, y vamos a tener que tomar biopsia, para eso nos sirve la endoscopía. ¿Ya? Acá hay varias lesiones de esófago, este parece un adenoma, una lesión adenomatosa, posiblemente un cáncer. Y la tomografía, recordemos, si nosotros hemos hecho una endoscopía y hemos encontrado cáncer de esófago, tenemos que estadiar a nuestro paciente. Y no solamente tomemos una tomografía torácica, sino una tomografía tóraco-abdominal completa o una tóraco-abdominopélvica, ¿no? Para estadiar, de tal forma de que con eso nos ayuda a ver el pronóstico de un paciente. La tomografía nos va a ayudar a saber la invasión local a nivel del esófago, medio, cervical, unión gastroesofágica, etc. Más frecuente en esófago medio. Nos va a ayudar a saber metástasis ganglionar, metástasis a distancia. Y la resonancia es similar a la tomografía, pero costo-beneficio es mucho más caro. Entonces no es necesario pedir una resonancia. Y no hay que utilizar de forma habitual unas resonancias, porque el costo-beneficio es mayor, es más caro. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta en qué momento utilizamos algunas pruebas diagnósticas. Vamos a ver de qué inclusive vamos a tratar de diferenciar en qué momento pedimos una de la otra. En este caso, para ver ganglio, para ver metástasis, etc., la tomografía nos ayuda mejor. Y el costo es mucho más barato, ¿no? Acá hay una lesión esofágica, esta es la aorta, una lesión y la unión, la luz esofágica, ¿no? De que está deprimida, y hay una imagen acá del esófago que está delante de la aorta que impresiona un tumor esofágico. La ecoendoscopía. Ecoendoscopía, posiblemente ustedes recién estén escuchando este término, algunos ya han estado escuchándolo. La ecoendoscopía es una endoscopía especial con un transductor como un ecógrafo en la punta del endoscopio. En otras palabras, se hace una ecografía por endoscopía y ahí nos ayuda a ver las imágenes y el compromiso también para estadiar a nuestro paciente. Tiene mejor sensibilidad que una tomografía y mayor especificidad. Entonces nos ayuda a ver el compromiso de la lámina propia, la submucosa, muscular propia, adventicia, los órganos vecinos, nos ayuda a ver ganglios de forma mucho más adecuada, inclusive se diferencia mejor que una tomografía. El problema es de que cuando ese tumor empieza a ver o empieza a tener estenosis a nivel de esófago, el endoscopio no va a pasar y peor el ecoendoscopio, ¿no? Acá vemos una adenopatía por ecoendoscopia, esta es una imagen, esta es la luz del ecoendoscopio y esta es la transducción del transductor pues, del ecoendoscopio, ¿no? Que produce una especie de imagen en ecografía. Y aquí está el ganglio o la adenopatía periesofágica. La broncoscopía ya básicamente es para ver compromiso bronquial y podemos encontrar compromisos bronquiales en tumores de tercio medio y superior de esófago y que pueden estar afectando hasta un 30% de la vía aérea. Metástasis, vamos a ver si hay metástasis a extensión directa por vía linfática, por vía hematógena. Diseminación directa que van a estar
relacionados hacia metástasis a tráquea, bronquios, a órganos contiguos del esófago, aorta, cavidad pleural, pulmones, tiroides, pericardio, nervios y vasos mediastínicos, ¿no? Y diseminación linfática, vamos a ver nódulos linfáticos cervicales, mediastinales, inclusive infradiafragmáticos. Entonces, dependiendo de la localización del cáncer, ¿no? Si es un carcinoma de esófago cervical, vamos a ver más diseminación linfática superior, en esófago medio igual y en esófago inferior de igual forma, ¿no? En la parte más distal o inferior. El estadio que es importante, lo que les decía, nosotros tenemos que ya enfocarnos más allá. Si vemos un informe endoscópico donde nos dice que hay un cáncer de esófago, hay que estadiar al paciente. ¿Y cómo estadiamos? Mínimo con una tomografía a todo nivel, tóraco, abdomen, pélvico. De tal forma que con eso nosotros vamos a ver si el tumor es primario o está localizado solamente en el esófago, dependiendo del compromiso a nivel de la mucosa, submucosa, muscular propia, adventicia, estructuras adyacentes inclusive, si hay ganglios o no hay ganglios metastásicos, o si hay metástasis a distancia. Y eso nos ayuda a ahorrar tiempo en un paciente. Y de acuerdo a eso vamos a definir el estadio, ¿no? Si es un estadio 1, estadio 2A, 2B, 3, 4. Acá vemos un compromiso, un cáncer in situ, compromiso que va hacia la mucosa y submucosa, T2 que puede llegar hasta la muscular propia, T3 que puede llegar hasta la adventicia y T4 que ya pasa la adventicia y está llegando a órganos vecinos, ¿no? El pronóstico de acuerdo a la estadía. Paciente que se va a operar puede llegar y puede tener un pronóstico hasta un 60%. Recordemos de que el 90% de casi todos los cánceres son muy avanzados y muchas veces solamente se resecan y no se operan. Los operables son los potencialmente curables, ¿no? Resecciones curativas. Los resecables ayudan a mejorar, son paliativos, muchos de ellos no llegan a ser curados, pero sus pronósticos y expectativa de vida pues son altos. El problema es de que cuando los estadios son mayores, el pronóstico de vida son cada vez menores. Un estadio 1 puede llegar hasta un 80% a los 5 años y un estadio 4 menos de 12 meses en 5 años, ¿no? Entonces, eso es importante que entendamos. La prevención nos ayuda a que estos estadios o estos pacientes no se compliquen a mayor estadio. Y la sobrevida, pues, es a menor estadio, mayor sobrevida, ¿no? El tratamiento, la idea es hacer un tratamiento con una intención curativa. Muchos de ellos, que llegan a un 90% con un cáncer ya avanzado, son intenciones paliativas, básicamente. En intención curativa vamos a tener 3 acciones. Una que puede ser quirúrgica, con quimioterapia o quirúrgica sola o quirúrgica más radioterapia, dependiendo, o quimioterapia, radioterapia y cirugía. Se puede hacer quimioterapia, radioterapia antes de la cirugía o después de la cirugía, etcétera. Neoadyuvante o adyuvante que decimos nosotros. Y de forma paliativa para descomprimir, para tratar de darle una calidad mejor al paciente, aunque muchas veces el paciente no tolera y se complica más, pero no por el tumor, sino por las complicaciones de la quimioterapia. Se puede dar tratamientos endoscópicos para mejorar la permeabilidad de ese esófago ya comprometido, que tiene un estadio 3-4. Entonces, el tratamiento quirúrgico puede ser de diferentes formas. Puede ser un tratamiento quirúrgico toracoabdominal, una toracotomía derecha y la parotomía, una transdiatal, etcétera, dependiendo de la ubicación del tumor. Se puede hacer una linfadenectomía a nivel del abdomen superior,
a nivel mediastínico, a nivel cervical, etcétera. Y realmente cuando ya hay compromiso linfático, el pronóstico no es tan bueno, ¿no? Como en el estadiaje que hemos visto. Y la sobrevida de cirugía, cuando es una curativa, tiene mejor expectativa de vida que una paliativa, ¿no? La quimioterapia, me acuerdo de que en un momento también el doctor Paucar puso una pregunta de quimioterapia en cáncer de esófago. Hay que ver la utilización del cisplatino, fluoracilo, espirubicina, etc. La quimioterapia primaria ayuda bastante. La neoadyuvante antes de la operación, dependiendo del tumor, muchas veces ayuda a disminuir el tamaño del tumor y se puede operar de mejor manera. Adyuvante después de la operación y paliativa cuando los estadios son mucho mayores, ¿no? Y el tipo de medicamentos que podemos utilizar en una quimioterapia. La sobrevida por radioterapia o quimioterapia en el cáncer de esófago, se ha visto de que sí hay una sobrevida dependiendo del manejo. Si hay un manejo quirúrgico, mucho más aún. Y dependiendo del compromiso que podamos encontrar en la resección quirúrgica y el compromiso ganglionar periesofágico, ¿no? Puede haber una radioterapia interna, externa. En las clases prácticas hablábamos de causas de una hemorragia digestiva baja y una de las causas era por radioterapia, ¿no? Entonces, así como en la parte rectal hay una proctitis actínica, a nivel superior también hay proctitis, mejor dicho, esofagitis actínica, problemas bronquiales actínicos por radioterapia, sangrados por radioterapia, lesiones, inflamación. Entonces hay que tener en cuenta eso, y eso no quiere decir de que sea pues una causa iatrogénica, sino es una causa con una reacción adversa por la radioterapia, una complicación de la radioterapia esperable. Se puede dar de forma primaria, neoadyuvante en el preoperatorio para ayudar a disminuir el tamaño del tumor, adyuvante postquirúrgico cuando se ha resecado y hay aparentemente compromiso mayor, y terapias paliativas, ¿no? La radioterapia, es cierto de que la sintomatología con radioterapia es menor que con la quimioterapia, pero también puede producir náuseas, vómitos, y esto es lo que decíamos, las llagas o lesiones, erosiones a nivel de mucosas contiguas a la lesión, a la zona donde se ha dado la radioterapia. Haber diarreas, resequedad de la boca, secundarias a la radioterapia. Los tratamientos endoscópicos son tratamientos más paliativos, donde vamos a ver tratamientos con dilatación, con bujías, prótesis, con láser, terapias fotodinámicas, argón, resecciones endoscópicas, etcétera, para tratar de permeabilizar la zona del tumor. Acá vemos de que es bueno, aquí está el Savary, que es una bujía que ayuda a dilatar la zona del tumor para que haya una permeabilidad y el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y en muchos de los casos se hace las dilataciones y se pone prótesis metálicas autoexpandibles, especialmente en tumores menores de 2 centímetros y menores hacia el esfínter esofágico superior. Se pone una guía, se coloca por vía endoscópica. Bueno, acá vamos a ver, acá estamos entrando con el endoscopio, la guía del endoscopio, se hace una dilatación con balón o con bujía, Savary, y acá se está poniendo la prótesis, ¿no? Que está enrollada. Se desenrolla esa prótesis y vamos a ver de que es una prótesis autoexpandible. Se libera la prótesis, se empieza a expandir y ayuda a permeabilizar
la luz esofágica a nivel del tumor. Incluso ahora se han creado prótesis mucho más grandes, que no solamente van a cubrir 2 centímetros de tumor y tampoco más allá de 2 centímetros del esfínter esofágico superior, porque si ponemos por encima de eso, podemos comprimir vía respiratoria. Y esta es una imagen de una prótesis esofágica, una radiografía de tórax, donde se ve pues, la prótesis que está haciendo o está aumentando la luz del esófago para que tenga una mejor calidad de vida el paciente. En cáncer de esófago, lo que hablábamos, chicos, es muy importante la prevención, es muy importante detectar lo más antes posible y si detectamos un cáncer un tanto avanzado, estadiar lo más antes posible para definir la acción a tomar y el manejo quirúrgico en lo posible. ¿Ya? Entonces, es muy importante prevenir los factores de riesgo, reflujo, Barrett, las comidas, el alcohol, el tabaco, que son factores muy importantes. Explicar al paciente que tiene que cuidarse mucho más en la dieta, etc. ¿Alguna pregunta en relación a cáncer de esófago? Se han dormido, están de hambre, creo, chicos. Ya vamos a terminar ya. No se preocupen. Éramos 54, ahora son 48, ya 6 se han ido a dormir, pero a comer. A ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Pero yo hago preguntas, creo mejor. Nadie me responde. Entonces preguntaremos. Desde la siguiente clase vamos a preguntar a 5 en relación a la exposición, a las clases. Adrián, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Doctor, yo quería preguntarle ¿Sobre qué? sobre la Dime. exposición de la próxima semana. Me están preguntando si también se le va a presentar monóculo las diapositivas. Sí, cosas puntuales. En la parte de la exposición del seminario de lo que es el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Gastritis y gastritis crónica, van a hacer una pequeña revisión de gastritis crónica. Las lesiones son importantes. En el Helicobacter pylori lo que quiero que ahonden mucho más es, hay un consenso mundial que es el Maastricht 5, no sé si habrá salido el 6, pero había un Maastricht 5 del Helicobacter pylori, donde nos indica cuál es la terapia adecuada, cómo se da, cuáles son los factores que condicionan a mayor predisposición, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante de ese consenso, hay algunas recomendaciones que sí me gustaría que toquen y no solamente bajen de burrito.com, ¿no? Donde buscamos comúnmente, y son resúmenes que no nos ayudan y no son muy actualizados. Y los otros grupos, no es de que van a escuchar y van a dejar así, sino los otros grupos van a preparar un artículo de revisión, ya sea en el manejo o un artículo en la parte de, puede ser AINES y gastritis, un artículo de Helicobacter pylori en manejo pediátrico, etcétera, donde me van a darme máximo unos 3 o 4 diapositivas, donde van a explicar lo más importante de ese artículo. Y si hay algo que van a discutir con el grupo expositor, entonces ahí también lo hablamos. ¿Ya? Y eso también me lo mandan. Ya, doctor, solo una persona del otro grupo, ¿no? O sea, de los grupos que no exponen.
Sí, Solo uno vamos va a a presentar sortear. las diapos. Vamos a sortear la persona que exponer. Ah, ya. ¿O no quieren que sorteemos? Ah, ya, ya, doctor. Ya, entonces vamos a sortear. Por expresión de Todos ánimo, mejor, ¿no? doctor. ¿Ya? No, ¿Alguna? todos les ponemos mejor, doctor. No, mucho tiempo todos. Tienen que ser todos puntuales. Inclusive vamos a ver el martes, ¿no? El martes tengo visita en el hospital. Ujú. El miércoles si no exponemos. Porque se tiene que hacer un tema también ese día y vamos a exponer. Sí, Entonces, vamos a ver si el sí, nos toca síndrome. sí, síndrome dispéptico, creo, ¿no? Sí. Mm, Lo que vamos a hacer es, vamos a darle primero la clase de síndrome dispéptico y después vamos a exponer, ¿ya? Entonces, si no es el miércoles, porque el miércoles me ha dicho que tienen clases hasta las 9, ¿no? De la noche. No. Ah, sí, y en la mañana también, doctor, hay clases de hasta las 12, igual de 11 a 12 me parece. Así que por eso no ¿De pueden entrar a veces. 11 a 12 tienen clases? ¿El miércoles? Hay clases de 1 a 3 y hay chicos que tienen práctica inmuno también de 10 a 12, algo así, doctor. Pero toda la mañana sí está ocupada los miércoles. Ya. Lo otro es el miércoles en la noche, ¿va? A las 9. A las 9 terminan todo, ¿no? Chicos, ¿alguien tiene problemas con hacer clases a las 9, por favor? Porque de 9 a 9:30 más o menos haremos la clase. Y desde las 9:30 hasta donde terminemos vamos a hacer la discusión de la exposición y los artículos que van a presentar. ¿Ya? Entonces el miércoles a las 9 comenzamos, 9:10, la parte teórica que yo les voy a dar primero. Mientras eso, por lo que tengo entendido, creo que todos estaban libres a partir de las 9. Por ahí me ponen en el chat de que sea 9:30. Sí, sea 9:30, pero vamos a estar hasta las 10:30 más o menos, son 11. ¿Ah? Ya a las 9 comenzamos con la parte teórica y a las 9:30 aproximadamente, los que tengan algún problema con ingresar al sistema, vamos a comenzar con la exposición. ¿Ya? En eso quedamos, Adriana, chicos. ¿O Ya, alguna duda? ya, doctor, entonces, Ya, todo Flores, claro, está creo, bien. doctor. Entonces el miércoles nos conectamos. Ya el miércoles a las 9 nos conectamos. ¿Ya? Chicos, nos Ya, comunicamos doctor, está entonces. bien. Ya, chao, chao. Ya nos vemos. Ya. Cuídense. Pórtense mal. Muchas gracias, doctor. Bueno. Chao, chao. Doctor,